Bueno, voy a hablar sobre una aproximación al metabolismo anaeróbico y aeróbico en el contexto de la materia de bases moleculares de la vida de la Universidad del Valle y en relación al libro de Case Files de casos clínicos de bioquímica, segunda edición. Vamos a basar en el caso 14, donde se habla del metabolismo anaeróbico. Se presenta como resumen una mujer de 40 años quien presenta fiebre, escalofríos, náuseas, vómito, dolor de espalda, aumento del recuento de glóbulos blancos, hipotensión y acidosis metabólica, que es en lo que nos vamos a basar. Se da el posible diagnóstico, que es un choque séptico, y pielonefritis, que es una infección. Como causa probable de la acidosis metabólica, en este caso una acidosis láctica, se dice que la causa probable es eh, ácido láctico producido de células con metabolismo anaeróbico, como un resultado de una hipoperfusión tisular producido por el shock séptico. En la correlación clínica, este paciente desarrolló choque séptico, una infección relacionada a hipotensión y baja presión arterial. Esta caída de la presión arterial pues llevó a una insuficiencia en la entrega de oxígeno y de células sanguíneas a varios tejidos del cuerpo. Entonces pues ese tejido tuvo que transformarse, de pasar de metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, y eso llevó a que el lactato se acumulara y pues esto lleva a una acidemia. Adentrándonos hacia el metabolismo anaeróbico y aeróbico, encontramos que la mayoría de la energía que el cuerpo requiere para el mantenimiento, crecimiento, trabajo, pues es obtenido por la oxidación de acetilcoenzima A. Esta pues es producida por el catabolismo de carbohidratos y aminoácidos, etcétera. Esta oxidación pues de acetilcoenzima A se dice que se logra o pues se logra por las enzimas mitocondriales que generan el ciclo de Krebs, y todas estas enzimas en esta vía metabólica se encuentran localizadas en la matriz de la mitocondria, excepto una, que es la sucinato deshidrogenasa, que es una enzima que se encuentra localizada en la membrana interna de la mitocondria celular. Ya hablando acerca del ciclo de Krebs, en esta ruta metabólica, esta sucesión de reacciones químicas que se dan lugar, que forma parte de la respiración celular en células aerobias, se libera energía, pues ya como dijimos, a partir de la oxidación de acetilcoenzima A. Observamos que a partir de una molécula de glucosa, a través de la glucólisis en una vía para producir el ciclo de Krebs, se pueden generar dos ciclos, y pues este se genera para producir moléculas altamente energéticas a partir de una molécula de glucosa, donde se generan dos GTP, 10 NADH y 2 FADH. Esto es a partir de una molécula de glucosa. En un ciclo de Krebs solo se producen un GTP, 3 NADH y un FADH2. Y ya en la imagen del ciclo de Krebs vemos que una de las fuentes primarias de la acetilcoenzima A es la descomposición de azúcares por glucólisis que producen piruvato. Este es descarboxilado por la enzima piruvato deshidrogenasa que genera el acetil-CoA. Ya aquí se produce el ciclo de Krebs, ya se introduce el ciclo de Krebs, donde el primer paso es que la acetilcoenzima A es condensada con oxalacetato para producir un citrato. Aquí participa una enzima que es la citrato sintasa. Posterior a esto, el citrato después se isomeriza a isocitrato por una enzima aconitasa. El siguiente paso, pues, ya se observa una descarboxilación oxidativa de isocitrato, donde se produce alfa-ketoglutarato. Esta enzima, la enzima que cataliza la reacción es la isocitrato deshidrogenasa, y aquí se observa que se produce el primer NADH.
Ya el alfa-ketoglutarato es convertido a succinil-CoA en un segundo proceso de descarboxilación oxidativa, donde se cataliza por una enzima que es la alfa-ketoglutarato deshidrogenasa, donde se produce un segundo NADH. Ya el succinil-CoA es transformado a succinato, y con este succinato luego se convierte a oxalacetato. Entonces, en una serie de reacciones de ácidos grasos, ya se genera una oxidación, eh, se introduce a succinato por una oxidación catalizada por la succinato deshidrogenasa, que es la enzima que dijimos que estaba en la membrana interna de la mitocondria. Entonces, los equivalentes, como es el FADH es capturado, y el fumarato resultante pues es hidratado para formar el malato por una enzima fumarasa, y ya el oxalacetato es regenerado por la oxidación del malato, por la enzima malato deshidrogenasa con la producción de otro NADH, y así ya se entra otra vez en el ciclo de Krebs para otra vez la producción de oxalacetato. Ya si nos adentramos hacia la patología, vemos que aunque el ciclo no involucra directamente la participación de oxígeno molecular, los cofactores reducidos NADH y FADH2 deben ser reoxidados por el sistema de transporte de electrones mitocondrial para continuar con el ciclo. Y esa tasa de oxidación de acetilcoenzima A por el ciclo es regulado por la disponibilidad de esos factores de esos cofactores oxidados, NAD y FAD. Entonces, cuando los tejidos no reciben suficiente oxígeno como resultado de hipoperfusión, el sistema de transporte de electrones no puede regenerar esos cofactores en una suficiente tasa y las reacciones que los utilizan están inhibidas. Entonces ya vemos que en la acidosis láctica aparece cuando se sintetiza una cantidad excesiva de ácido láctico, y esto como subproducto de la generación anaerobia de ATP durante un episodio de deficiencia de oxígeno. Entonces la hiperproducción de lactato se identifica, pues ya vemos, típicamente en pacientes con hipoperfusión tisular asociada con shock séptico. Bueno, y pues esto también puede agravarse a medida que se disminuye el metabolismo del lactato en el hígado poco perfundido. Además, vemos que la glucólisis anaeróbica, el proceso bioquímico por el cual la glucosa es convertido a lactato con la producción de 2 moles de ATP, y este proceso se incrementa cuando la demanda celular de ATP es mayor que la posibilidad del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa para producirlo, la disminución de oxígeno, o también se puede relacionar con un ejercicio excesivo. Entonces, finalmente, para el tratamiento del choque séptico, se hace inicialmente con líquidos intravenosos, dado que el cuerpo tiene un poco volumen relativamente, como resultado de la respuesta de vasodilatación a la infección. Algunas veces la presión sanguínea permanece baja a pesar de varios litros de líquidos intravenosos. En esos casos se utiliza también llamado drogas vasoactivas, como una infusión de dopamina para causar vasoconstrucción y así elevar la presión sanguínea. Vemos que también son importantes los antibióticos para tratar la infección. Entonces, vemos así que el shock séptico es tratado por el apoyo de la presión sanguínea, los antibióticos y controlar y la fuente de control. El autor recalca que el empeoramiento de la acidemia puede ser un resultado de un mal diagnóstico. Y eso ya sería todo por esta exposición. Y muchas gracias.